Bueno, buenos días a todos. Yo soy Nerea Sánchez, soy adjunta del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación y os vengo a contar un poquito en qué consiste nuestra especialidad. He repartido un poco la presentación con este índice para comentaros primero cómo se define nuestra especialidad, qué cartera de servicios tenemos en este hospital, las rotaciones que se hacen a lo largo de la residencia, cómo son las guardias de esta especialidad y las ventajas e inconvenientes que creo que puede haber al elegir esta especialidad y con cuáles podemos dudar en vez de elegir medicina física y rehabilitación. La Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación define a esta especialidad como una especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad, encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles. También se puede definir como un ámbito de actuación que engloba a enfermos con múltiples patologías del aparato locomotor, neurológicos, infantiles. Es una especialidad médica que contempla la asistencia integral del enfermo, ya que se encarga de la recuperación funcional posterior al tratamiento del resto de especialidades. Y abarca un gran abanico de patologías que sobre todo están relacionadas con el sistema musculoesquelético, cardiopulmonar y neurológico. Actualmente en este servicio de rehabilitación del Hospital de Basurto tenemos rehabilitación musculoesquelética, rehabilitación neurológica que engloba el daño cerebral, los trastornos del lenguaje, la parálisis facial, el tratamiento de la espasticidad con toxina botulínica y la consulta multidisciplinar de la cual formamos parte de la ELA. La rehabilitación infantil, cardíaca, respiratoria, linfedema y últimamente hemos incorporado la de intervencionismo ecoguiado y la del suelo pélvico. Os voy a explicar un poquito en qué consisten las rotaciones según el año de residencia. Inicialmente de R1, cuando comencéis la residencia, los primeros meses los pasáis en el servicio para que os aclimatéis un poquito y nos conozcáis. Una vez que llega septiembre, empezáis las rotaciones y la primera de ellas es neurofisiología. Posteriormente vienen dos rotaciones grandes que son neurología 2 meses y traumatología otros 2 meses. Continuamos con rayos, reuma y unidad del dolor. Al pasar a R2, pasáis a realizar la rehabilitación cardíaca que se hace aquí en el hospital durante 3 meses. Agosto volvéis al servicio porque es un mes en el que tendréis que dar un poquito de apoyo. Y en septiembre y octubre comenzáis con la rotación de lesionados medulares. Es una rotación que se hace en el Hospital de Cruces, que es de unidad de referencia para esta patología. Luego hacéis noviembre y diciembre rehabilitación respiratoria, que también se hace en el Hospital de Cruces. Y volvéis al servicio en enero, febrero, marzo y abril para hacer una rotación en rehabilitación neurológica. Mayo y junio rotáis en daño cerebral. Actualmente la mayoría de gente va al Hospital de Gorlitz, aunque se puede pedir una rotación externa en cualquier otro hospital que os interese. De R3, julio y agosto, volvéis otra vez al servicio y el año de rotación se divide en rehabilitación infantil, rehabilitación intervencionista con ecógrafo y rehabilitación linfedema y las rotaciones externas que vosotros solicitéis. De R4 hay que hacer una rotación en suelo pélvico, se rota en los ambulatorios donde la mayor parte de la patología que se ve es musculoesquelética y se hace también rehabilitación musculoesquelética aquí en el hospital. El día a día de un R4. Los martes sois los encargados de hacer las interconsultas, es decir, de ver los pacientes que están hospitalizados. Diferentes servicios nos mandan una hoja de consulta y ese mismo día se va a ir a ver, ¿vale? Lo conocemos como volantes, ese día vamos visitando todos los pabellones del hospital. Los jueves tenéis vuestra propia consulta, ¿de acuerdo? Es una consulta en la que podéis ver cualquier tipo de patología, ¿vale? Tanto como infantil, musculoesquelético, linfedema, para que seáis capaces de llevar cualquier tipo de subespecialidad. Los lunes, miércoles y viernes los organizáis para intentar hacer las diferentes rotaciones que os tocan en el año de residencia. Siempre hay que tener en cuenta un poco los salientes de guardia, ¿vale? Los días que no podéis faltar, vamos a decirlo así, son los martes y jueves porque sois encargados de esas dos cosas. Entonces se intenta que esos 2 días estéis y que no estéis salientes. Las guardias. Actualmente las guardias que se hacen en esta especialidad son de puerta. Los primeros meses, entre 4 y 6 meses, se hacen en el área de medicina y el resto de la residencia lo hacéis en el bloque quirúrgico traumatológico. Se hacen una media de 4 o 5 guardias al mes, dependiendo un poquito de lo que necesitéis o se necesite en el servicio. Siempre se libran. Desde hace unos años se ha implementado que la guardia del sábado también se libra el lunes, ¿vale? Y la calidad, pues hay días mejores y peores, pero yo creo que en general son buenas, ¿vale?
yo sigo realizando guardias allí en el servicio y yo siempre he sentido como mucho arrope por los adjuntos, no os sentís abandonados y pues dependiendo del día, los sábados y viernes noches siempre son malos porque es trauma, pero en general son guardias decentes, vamos a decirlo así. ¿En qué consiste el bloque quirúrgico traumatológico? Se divide en dos áreas, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la sala de espera de trauma y por otro lado el ambulatorio. ¿Qué vemos en la sala de espera de trauma? Pues habitualmente traumatismos craneoencefálicos, heridas y todo tipo de patología musculoesquelética, ¿vale? Desde patología aguda, subaguda, incluso crónicos, ¿vale? En el ambulatorio se ven abscesos o úlceras, complicaciones quirúrgicas y edemas y sospechas de TVPs. Somos de primera llamada. Si hubiera cualquier tipo de complicación en cualquiera de estas dos partes, se avisa bien al traumatólogo de guardia. Pues en una fractura, por ejemplo, quirúrgica, se les avisa, bajan y son ellos los que empiezan a tomar parte. Y por otro lado, si vemos que un absceso o una complicación quirúrgica hace falta que la vea el cirujano, se le llama y acude, ¿vale? A partir de las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche, de lunes a sábado y los domingos, también hacemos de otorrino, ¿vale? Hay otorrino de localizada, pero no hay otorrino presencial. Entonces, si de repente llega una epístasis, pues a las 11 de la noche entre semana, somos nosotros los que estamos encargados de ocuparnos de ella. Siempre con un otorrino de localizada, pero de inicio somos nosotros los que lo tratamos, ¿de acuerdo? Las ventajas de esta especialidad, pues la verdad que coge una visión muy integral del paciente, ¿eh? Hay una gran amplitud en cuanto a campos de subespecialidad. Si os gusta más el tema neurológico, pues os podéis dedicar más a la rehabilitación neurológica. Si en cambio os gustan más los niños, está la rehabilitación infantil. Si siempre os ha gustado más el tema traumatológico, pues tenéis la rehabilitación musculoesquelética. Quiero decir que es una especialidad que os permite subespecializaros en cosas que igual os interesen más. Ha habido un crecimiento grandísimo estos 2 últimos años, ¿vale? Ha aumentado mucho la demanda para la rehabilitación. Yo creo que porque se nos ha ido conociendo más y se han dado cuenta de que hacemos un montón de cosas, ¿vale? Además, se utilizan un montón de técnicas que no se usan en otras especialidades, como es la electroterapia, intervencionismo, material ortopédico y la toxina botulínica para tratar a estos pacientes. Y es una especialidad que te permite calidad de vida, ¿eh? Cuando eres adjunto, no hay guardias obligatorias, ¿de acuerdo? Y habitualmente pues depende del horario, pues un horario de mañana. Las desventajas, pues en nuestra especialidad de rehabilitación hay mucho intrusismo, ¿vale? Es una especialidad que muchas veces no se conoce y que a veces no se nos aprecia, ¿vale? Yo creo que eso está desapareciendo, que cada vez los servicios nos valoran más porque se dan cuenta un poco lo que hacemos, pero inicialmente rehabilitación quedaba un poco relegada. Antes, aunque yo creo que esto ha cambiado, había poca financiación porque no éramos una especialidad conocida, pero ahora cada vez más y muchas veces se hace una derivación inadecuada, que parece que cuando ya no se sabe qué hacer lo mandamos a rehabilitación y eso no es así. Especialidades con las que dudar, pues un poco las que estén relacionadas, ¿vale? Por un lado con reumatología, trauma, ahora ya medicina del deporte es diferente, pero bueno, era un poco con las que se pueden llegar a dudar inicialmente. Futuro, sí, o sea, muchísimo. El mayor número de unidades de rehabilitación lo hay ahora en España, o sea, ha crecido muchísimo. Obviamente hay un envejecimiento poblacional que cada vez demanda más el tema de la rehabilitación y la verdad que ha habido un aumento enorme en cuanto a el conocimiento de la existencia de nuestra especialidad. Cosas básicas para saber si queréis elegir rehabilitación, como lo que me parece a mí. Paciencia y humanidad, ¿eh? Acompañamos mucho al paciente en cuanto a la recuperación y no es un proceso que muchas veces se cure en 2 sesiones. Entonces, muchas veces seguimos al paciente durante bastante tiempo. Hay que sentirse cómodo frente a la discapacidad, ¿vale? Los afectados de ictus a veces es duro la recuperación, hay que acompañar a la familia. En cuanto a la rehabilitación infantil también, ¿eh? Entonces hay que estar un poco cómodo con ese aspecto. Conocimiento de anatomía y fisiología, pero bueno, eso si no lo iréis adquiriendo a lo largo de la especialidad. Hay un montón de campo de acción, ¿vale? Todas las subespecialidades que abarcan esta especialidad y que se hace un tratamiento totalmente integral del paciente. Es verdad que no es una especialidad quirúrgica, pero hay muchas cosas que hacemos a nivel de intervencionismo, ¿vale? Las plazas ofertadas. Actualmente se ofertan 141. El año que yo acabé, que no fue hace mucho, se ofertaba 98. O sea, que ha crecido mucho estos años porque se ha visto la necesidad y la demanda. En cuanto aquí,
En Euskadi se ofertan 5 y en Navarra 2. ¿Cómo vienen repartidas esas plazas? En Basurto se oferta 1, en Cruces 2, en Donosti 1 y en Álava, que hace poco que ha empezado a tener residentes, se oferta 1. ¿Vale? Y en Navarra se ofertan 2. Y por mi parte ya está, espero que os haya quedado claro. ¿Alguna pregunta o duda? Eskerrik asko, Nerea. Abrimos el chat por si Sí. hay alguna pregunta al otro lado y vamos muy bien de tiempo, así que si las que estáis aquí le queréis Sí, hacer no la he una querido hacer pregunta. muy larga para que diera tiempo para preguntar. ¿Diferencias entre hospitales? ¿Dices de Euskadi? Sí. Yo creo que dependen un poco de las subespecialidades que tengan, ¿no? Por ejemplo, Cruces tiene lesionados medulares que no tenemos nosotros, pero nuestros residentes se mandan a Cruces a rotar. Igual sucedía con ellos con la cardíaca, ellos no tienen cardíaca, entonces nos los mandan a nosotros. Yo creo que a nivel de formación, si no lo tenemos, se complementa con los diferentes hospitales de Basurto, o sea, de Basurto de la OSI, de Osakidetza. Cuando yo hice la residencia, por ejemplo, no había suelo pélvico con nosotros, entonces podía solicitar bien rotar en Cruces o en Donosti. Yo creo que se complementa bastante con todos los hospitales. ¿Qué te haga decidir uno y otro? Pues yo creo que depende también un poco del ambiente. Yo creo que en cualquiera de los que elijas del País Vasco, incluso de Navarra, estarás bien acompañada, porque se hacen reuniones de residentes 2 veces al año y para hacer sesiones, pues se elige un tema y se habla sobre ello, y yo creo que todos los residentes están más o menos igual formados.